Vamos con un ejemplo de cómo utilizar el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales, y no solo el enunciado, sino también su demostración. Primero, lo que nos piden es, encuentra la expresión analítica de la aplicación lineal f de R2 en R3 que cumple que f de 1, 1 es 0, 1, 0 y f de 1, 0 es 1, 1, 1. Por la expresión analítica, lo que quiero decir es cuánto es f de un vector cualquiera del dominio. Cuánto es f de xy para cualquier vector xy de R2. Esto es lo que nos están pidiendo. Vale, antes de empezar con ello, nos dicen la expresión en la aplicación lineal que cumple estas condiciones. Es decir, en el enunciado nos están diciendo que hay una única aplicación lineal que cumple estas condiciones. Vamos a entender por qué. ¿Por qué eso es cierto? Eso es cierto porque los vectores que nos dan aquí son una base de R2. Entonces, nos están diciendo que hay una única aplicación lineal que cumple que las imágenes de los vectores de esta base B son estos vectores de aquí. Eso es cierto por el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales, por el enunciado. ¿Vale? El enunciado del teorema nos dice que efectivamente hay una única aplicación que cumple las condiciones de este enunciado. Vale, ahora, la demostración del teorema de existencia y unicidad nos da el método para encontrarla, para encontrar cuál es esta aplicación lineal que cumple estas condiciones. Vale, entonces, si miráis cómo hemos empezado la demostración, hemos cogido un vector cualquiera v del dominio, hemos escrito ese vector v como combinación lineal de los vectores de la base, y a partir de ahí hemos visto cuánto tiene que ser la imagen de ese vector v pequeña. Eso es lo que hemos hecho en la demostración del teorema. Y es lo mismo que tenemos que hacer en los casos prácticos como este, en los ejemplos concretos. Vamos a hacerlo. Sea xy un vector de R2. Queremos escribir este xy como combinación lineal de los vectores de la base B. Vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, xy, como ves base, se podrá escribir de forma única como combinación lineal de los vectores de la base B. Vamos a ver cuántos son estos lambda 1, lambda 2. Igualamos primera componente a primera componente. Nos queda que x es lambda 1 más lambda 2. Igualamos segunda componente a segunda componente. Nos queda que y es lambda 1. Vale, ya digo, queremos ver cómo podemos escribir el vector xy como combinación lineal de lambda 1, lambda 2. Hemos llegado, y es lambda 1. Hemos llegado a esto de aquí. ¿Cómo hay que ver esto? Pues esto es un sistema con incógnitas lambda 1, lambda 2, y la x y la y no son incógnitas, son parámetros. ¿Vale? Porque xy era un vector cualquiera, pero desde el momento que decimos sea xy perteneciente a R2, xy es cualquiera, pero fijo. Y queremos ver cómo se puede escribir ese vector xy en términos de 1, 1 y 1, 0. Para ello hay que encontrar lambda 1, lambda 2. Vale, este sistema es muy sencillo. Ya tenemos directamente que lambda 1 es igual a y. Y si lambda 1 es y, nos vamos a la primera ecuación. Y lambda 2 es x menos y. ¿Qué hemos visto con esto? Lo que hemos visto
es que las coordenadas del vector xy en la base B son la matriz columna lambda 1, lambda 2, es decir, y x menos y. Vale, esto realmente tampoco era necesario. Si queréis, lo voy a escribir así. Tenemos que f de xy era, si miramos la primera línea que tenemos ahora en la pantalla, era lambda 1 por 1, 1 más lambda 2, 1, 0. Pues ahí vamos a poner lo que son lambda 1, lambda 2. xy es y por 1, 1 más lambda 2 es x menos y por 1, 0. Muy bien, entonces ¿cuánto es f de xy? F de xy es f de esta expresión de aquí y como f es lineal, esto tiene que ser y por f de 1, 1 más x menos y por f de 1, 0. Ahora, f de 1, 1 y f de 1, 0 nos lo daban. Eran estos vectores que tenemos aquí. Vale, por tanto, esto es y por f de 1, 1, que era 0, 1, 0, más x menos y por f de 1, 0, que era 1, 1, 1. Y ahora ya simplemente hacemos estas cuentas. Nos queda primera componente, x menos y. Segunda componente, y más x menos y, x. Tercera componente, x menos y. Por tanto, la aplicación lineal que cumple las condiciones del ejemplo es esta de aquí. Por cierto, ¿por qué no hace falta comprobar que la aplicación a la que hemos llegado realmente cumple las condiciones del ejemplo? No hace falta porque ya lo hemos hecho en la demostración del teorema en general. Aquí simplemente hemos seguido los pasos de la demostración del teorema. En la última parte de la demostración del teorema ya hemos visto que si seguimos esos pasos, la aplicación a la que llegábamos realmente sí que era lineal y sí que cumplía que los f de vi eran los vi'. Por eso, por la demostración del teorema, con lo que hemos hecho aquí, ya no hace falta hacer más. Ya esta aplicación sí que es lineal y sí que cumple estas condiciones.